Ahí está. Bueno, hablábamos la vez pasada de este momento tan particular. Digo, también estoy viendo para otras cosas que tengo que me parece que en algún momento sería bueno que lo veamos, cómo se analiza este surgimiento de esta ola de ultraderecha a nivel global, que ya tuvo ensayos en Brasil, en Hungría, acá, estamos en pleno transcurso, que tiene un poder desarticulador del Estado, que antes era el instrumento privilegiado de la burguesía para mantener su poder, la creación del Estado-Nación, de los Estados-Nación, es una creación típicamente burguesa de la modernidad. Los europeos destronan los antiguos regímenes, el antiguo régimen con la Revolución Francesa sobre todo, empieza a crearse y pasa a primer plano las burguesías que después, vía los movimientos de independencia, la intervención del Imperio Británico y las intervenciones también de otros países europeos en el resto del mundo, generan otros estados-nación con un mismo criterio que yo. La Argentina podría haber sido otra cosa, que no hubiera sido que fue modelada la Argentina como conocemos, en principio por la burguesía porteña y después con Roca y la llamada Organización Nacional, la conquista de la Patagonia mediante y demás, hay un pacto entre las distintas oligarquías provinciales y la porteña, la bonaerense, que es la más poderosa, y se genera ese Estado que probablemente si hubiera sido por voluntad de no de Rivadavia y de otras gentes, hubiera sido mucho más parecido a los límites del virreinato del Río de la Plata, hubiera sido distinto. San Martín propugnaba una unidad de toda Hispanoamérica. Así que bueno, estamos en ese momento que ahora ya los tecnoligarcas o los señores tecnofeudales, según quien lo diga, están ya borrando del mapa los estados-nación, cuando ahora ya por ahí podría ser un elemento de resistencia frente a este otro avance, que es demoledor. Pero no podemos dejar de pensarlo y para ver qué elementos nos pueden servir, pues vamos a ver algunos conceptos interesantes. Bueno, toma el tema de hegemonía de Gramsci. Gramsci no es que discute, sino que matiza y complejiza el concepto de superestructura de Marx y Engels. Donde ustedes saben que para Marx, y en una cuestión muy reduccionista, la estructura social era la estructura de los medios de producción, era la forma de producción capitalista, determinaba lo que era la sociedad, y por encima de esa estructura había una superestructura que era el aparato ideológico y legal para poder reproducirla y sostenerla en el tiempo. Pero que todo estaba más determinado por la estructura. Esto se discutió por traducciones del alemán al inglés, del inglés al resto de los idiomas europeos y demás, si esa determinación de la que hablaba era muy determinista o era un condicionante y había lugares por donde se escapaba la tortuga y que siempre hubo movimientos contestatarios a un orden dominante, a una determinada hegemonía. El que lo explicita mejor es Gramsci, en los cuadernos de la cárcel, y el concepto de hegemonía es complejiza porque ya habíamos hablado un poco, el bloque social dominante se sostiene por coerción y de alguna manera podemos hablar de seducción. Hace, consigue que las clases subalternas tomen como propias los valores, los sentidos, el discurso de la clase dominante o de las clases dominantes. Si complejizamos todo, por ahí tenemos que encontrar que hay subclases dentro del bloque hegemónico también.
Bueno, hablamos de coerción física y de... Williams no usa el término seducción, pero lo da a entender esa relación entre la coerción, eso que él llama coerción indirecta. Bueno, y dentro de ese concepto de hegemonía, Williams también separa o eh, sigue dos conceptos que serían secundarios en este análisis. El de cultura, aunque nosotros sabemos que la cultura es nuestro ser en el mundo, nuestro estar en el mundo, para ser un poco más decoloniales, ¿no? Estar siendo, eh, es todo lo humano, todo lo específicamente humano es cultura, incluso los paisajes y todos están antropizados, son mirados desde nuestro lugar. Pero la cultura en un sentido más estricto se desprende de esa hegemonía, las prácticas culturales, los valores simbólicos, algunos, el arte, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y es ese proceso que es entre lo social y lo subjetivo que se conforma la identidad o la autopercepción de determinados grupos. El otro concepto que se desprende de la hegemonía es el de la ideología, que es todo un sistema de significados y valores que constituye la expresión o la proyección particular de los intereses del interés de clase. Por supuesto, vamos a tener en todo caso varias miradas ideológicas, la cosmovisión de cada quien es distinta, pero hay también dentro de esos valores hegemónicos, vamos a ver cómo se asumen como sentido común. Muchas veces sostenemos que el sentido común es igual o sinónimo de sensatez y para nada, cualquiera. ¿Ustedes estudian tienen alguna materia de lengua, lingüística, no? ¿O comunicación? En la... Dicen que el sentido común es el peor de los sentidos. Es el sentido más hegemónico, por lo menos. Porque volvemos a esto que también creo que dijimos, el sentido común es la manera casi automática o hegemónica de interpretar la realidad, de leer la realidad. Creo que les había comentado el caso de en Italia, sobre todo, en el norte de Italia, sobre todo en el siglo XIII, XIV, aparecen muy cercanos uno del otro la comedia, la Divina Comedia, y la crónica de los viajes de Marco Polo por el Oriente, su viaje a Catay. Y el sentido común de la época hacía más creíble, y de hecho se buscaba dónde quedaba, por las referencias que daba el texto, la entrada del infierno del Dante, se era mucho más creíble ese texto que el Milione, que cuenta la leyenda que se le pone el Milione a las crónicas como sobrenombre. Algunos dicen que es por el millón de maravillas que vio Marco Polo, pero se decía que era el Milione por el millón de mentiras que contaba, por el millón de mentiras que contaba. Entonces, nosotros pensamos que somos independientes, que somos autónomos, que tenemos un pensamiento propio y que lo tenemos, pero está muy condicionado e influido y a veces tenemos que cuestionarnos nuestros propios supuestos por la determinación social, por la influencia de esa hegemonía de la cultura que irradia y de la ideología que sostiene. Ya les digo, no es una sola ideología, pero estamos sintetizando y viendo que hay momentos en que el propio eh, liberalismo económico, tan vigente desde la caída del muro de Berlín, tan como único sistema posible, tiene distintas fases en los 90 y ahora. El tema es que 2008 de por medio, la concentración económica ya llegó a niveles inéditos
en cualquier etapa de la historia. Pero bueno, nosotros decir que los hombres se definen y configuran por completo sus vidas es muy abstracto, es muy ingenuo. Siempre está esa dialéctica entre mi propio pensamiento y la que me condiciona la vida social y demás. Entonces, bueno, estos tres conceptos son importantes. Después, si quieren un poco el desarrollo, lo pueden ver, qué sé yo, esto, que no se deben igualar los dos términos, ni sustituir el de hegemonía por cultura, pues estamos hablando, ya les digo, no del marco de la cultura en el sentido más amplio, sino en el sentido más restringido. Bueno, y dentro de esa hegemonía es que nos movemos y el que tenemos que actuar y tenemos que contestarla si no nos satisface. O tenemos que tratar de reemplazarla por una que sí nos satisfaga. Que tampoco es una cuestión individual, sino que también es social. Bueno, y estos dos conceptos, ya les digo, Williams habla que tanto cultura como hegemonía son derivados, cultura como ideología son derivados del término hegemonía en estos sentidos. Eh, bueno, y tampoco también me parece importante señalar esto, que no es solo hegemonía lo de la clase dominante, porque también recordemos esto, que es muy importante. ¿Cuánta eh, gente que conocemos, si no, no hubieran triunfado por medios democráticos, ciertas posiciones ideológicas que son profundamente contrarias a los intereses de las clases subalternas, nosotros como docentes, como estudiantes, eh, podemos hacer un listado enorme de, de cosas por las que nadie de un determinado sector social debería haber votado este gobierno, pero de hecho ha sido votado democráticamente. Después hay que validar esa democracia en el ejercicio, pero bueno, esa es otra discusión. Pero bueno, toda la esencia, este concepto es importante, toda la esencia de las identidades y las relaciones vividas a una profundidad tal que las presiones y límites de lo que se puede ser considerado en última instancia un sistema cultural, político y económico. Eh, Tenemos este marco que nos va a definir socialmente, culturalmente, por lo tanto, desde nuestro ámbito, como profesionales y estudiantes de materias culturales y demás, vamos a tener que ver cómo está imbricado en esos conceptos tanto de hegemonía como concepto madre y de cultura e ideología. Y estamos hablando de identidad, estamos hablando de folclore y tenemos que pensarlo y repensarlo muchas veces. Bueno, prácticas, visiones, eh, véanlo en el texto. Y el texto completo de Marxismo y Literatura, que es muy interesante, lo pueden encontrar en PDF rápidamente, googleándolo. Entonces, la cultura debe ser considerada a sí mismo como la vívida dominación y subordinación de clases particulares. Esto es duro de pensarlo, pero es interesante de pensarlo. De alguna manera estamos formateados por la escuela, por los medios de comunicación, ahora, y de una manera radicalmente difícil de pensar a veces, es por las redes sociales. Esto que hablábamos vez pasada de el algoritmo y la segmentación, cómo va dirigido puntualmente a cada uno de nosotros, cómo cuando consultamos a la inteligencia artificial siempre nos va a dar la razón, cómo tenemos que tener una mirada muy crítica respecto de estas nuevas tecnologías, porque si no, nos colonizan. Ya no vamos a tener espacio para pensar otra cosa que no sea lo que nos quieren hacer pensar.
Recomiendo la lectura de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, que ahí hay una película de los 60, creo que era muy buena también. Entonces, en esa complejización, y lo señala Williams también muy bien, lo cultural no constituye una superestructura, no es ese reflejo de la estructura. La tradición, la práctica cultural presente, son comprendidas como algo más que expresiones superestructurales, reflejos de una estructura social y económica configurada. Esto es súper importante. Se hallan entre los procesos básicos de esa formación. Digamos, la dinámica de la hegemonía es muy, muy, muy compleja. Algunos marxistas dicen que no era la intención de Marx y de Engels hacerlo tan lineal, pero tampoco hay mucho desarrollo, aunque sí en diversos trabajos hay por ejemplo, no me acuerdo si era en el prólogo de la Comuna de París y en el 18 de Brumario, hay diferentes concepciones complementarias de lo que sería superestructura. Y está ese aparato ideológico y esas relaciones y representaciones eh, por un lado, y la cuestión legal y estructurante de la reproducción del sistema capitalista por otro. Entonces, valía la pena hacer el análisis que hizo Gramsci y la revisión que hace Williams sobre este concepto, que puede ser muy enriquecedor, pero también se presta a confusión. Entonces, volvemos. La hegemonía no es, y la cultura, el arte, la tradición, no es sencillamente un reflejo de la estructura económica. Es bastante más complejo y ahora vamos a ir viendo un poquito más. Es un proceso la hegemonía, tiene que ser renovada, recreada, defendida y modificada, porque en algún momento uno le pesca las cosas y empieza a cuestionar. Estamos viendo permanentemente cuestionamientos o vimos permanentemente cuestionamientos a las hegemonías vigentes de distinto modo. No es la misma la década del 60 que la de los 70, que la de los 90, etcétera, etcétera, etcétera. Y menos que menos la de ahora. Entonces, la hegemonía siempre para consolidarse y para perpetuarse tiene que cambiar a su vez, incorporar cosas nuevas y adaptarse también a las exigencias de los sectores subalternos con los que siempre va a estar en tensión. Y después viene con esto, esta tensión puede convertirse en una contrahegemonía y en algunos casos ha sucedido, en otros ha matizado la hegemonía vigente, en otros casos ha planteado revoluciones. Siempre hay una dialéctica entre la violencia, la coerción y el convencimiento, la seducción o la difusión, la propaganda de los bienestares y los beneficios de cambiar de hegemonía o de permanecer en la vigente. Digamos que muchas veces y casi siempre, porque es imposible no encontrar algún linaje o no encontrar algo a lo que contestar en el estado previo. Si la hegemonía vigente sostiene un determinado valores religiosos, políticos, económicos, etcétera, etcétera, y esto genera un montón de personas oprimidas, desplazadas del sistema, seguramente ahí en esos sectores o en algunos intelectuales o en algunos sectores críticos empiece a haber planteos que en principio van a contestar esa hegemonía vigente. O sea, no se puede desconocer. Sería muy imposible o poquísimamente probable que uno pueda implantar una hegemonía, salvo en caso de una invasión enorme desde otro lugar, que se genere dentro de la misma sociedad un cambio absoluto y sin responder a los términos de la hegemonía vigente. O sea, hay un linaje que el poder va a renovar para que no se modifique las relaciones de poder, las relaciones sociales, y otro dentro de ese mismo ámbito cultural
y social que vaya a buscar cambios significativos, revolucionarios o reformistas. Entonces, siempre hay algo de dialéctica en juego, siempre. Y acá viene uno de los conceptos más interesantes de Williams. A ver si lo... Me gustaría achicarlo un poquitito para poder leerlo sin inconveniente. Pero bueno, a ver. Oh. Tradiciones, instituciones y formaciones. Son tres conceptos que analizan dentro de este universo de lo que es la hegemonía y de los procesos culturales. Tradición, que es algo muy caro a todos nosotros, pero que también tenemos que pensar qué nos o qué recibimos como tradición y qué podemos requerir de esa tradición. La tradición, dice Williams, no es solamente la supervivencia del pasado, sino que es la expresión más evidente de las presiones y límites dominantes y hegemónicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que digamos, para Williams la tradición es selectiva. El bloque hegemónico va a rescatar del pasado ciertas cosas que le convengan y los va a vender como que ese es el pasado. Digamos, la historia de Mitre no es más que eso. La elección del Panteón Nacional, nunca se construyó un edificio para el Panteón Nacional, pero existe a partir de los libros de Mitre y de otros que lo completaron, donde los héroes son unos, los malos son los otros. Y en esa dicotomía se ha trabajado muchas veces como reacción contrahegemónica, se los invierte, ¿no? Los que son los malditos de la historia oficial pasan a ser todos santos y los santos de la historia oficial son los malditos de ahora, los ángeles caídos. Pero la verdad es que es mucho más compleja. Siempre vamos a tener de esa tradición algo que rescatar y algo que desechar. Así como el patrimonio, no es que tenemos que rescatar todo lo que pasó, sino lo que nos es operativo en el presente. Y va a depender de qué lugar, desde qué lugar lo estamos rescatando y valorizando, qué va a ser de dónde eh, o qué es lo que tomemos. Spinoza, que se leyó bastante en los últimos años, sobre todo en los últimos años del siglo XX, hablaba de linajes. Nosotros por ahí tenemos que rescatar linajes. Pienso en el famoso texto de Walsh que dice que las clases dominantes siempre van a cortar la memoria de las luchas porque les interesa que vayamos a pelear desde, desde buscar imponer otra hegemonía, de derrocar a la hegemonía vigente, siempre van a buscar que empecemos de cero, sin memoria de otras luchas. Y nosotros tenemos que rescatar otros linajes que acontecieron, que estuvieron presentes, pero que fueron silenciados. Entonces, la tradición siempre es selectiva. ¿Y de qué manera opera esta tradición selectiva? Yo veo en ese pasado, yo capo del social de un determinado proceso hegemónico, de una determinada bloque hegemónico, voy a tratar de rescatar de ese pasado lo que me ayude a configurar el presente. Si los buenos obreros son, qué sé yo, o los buenos gauchos son el don Segundo Sombra y no el gaucho Martín Fierro, voy a operar sobre el presente de alguna manera muy distinta, así yo rescato al rebelde, al marginado, al que huye del, del reclutamiento y se encuentra con los pueblos originarios, con los indios, convive con ellos, los intercambia, se contamina y demás.
Entonces, una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo, o sea que tiene ese poder de configurar un presente que ya estaría preconfigurado, no es tan lineal, pero esa es la intención, en esa selección de ese pasado. Si nosotros éramos esto, ahora somos esto. Si yo busco otra tradición, puedo tratar de ser otra cosa. Vuelvo. Al pasado es inabarcable, hay tantas versiones del pasado como gente lo vivió. Nosotros vivimos nuestro propio pasado, pero al decir de Borges, todo presente tiene gran parte de olvido y gran parte de memoria. Y la memoria, de alguna manera, es una tergiversación de los hechos. Es muy complejo el proceso de selección de recuerdos en los individuos. Imagínense socialmente cuando hay una clase dominante que tiende a perpetuarse. Eh, y lo que dice la tradición, por lo menos la tradición consagrada, es ratifica siempre el orden contemporáneo. Tenemos que verlo muy bien. Yo no sé si leyeron ese artículo que subí, que me pidieron de la revista de una. Eh, Hay una frase que yo había leído hace muchos años que no sabía bien de quién era, y que en un momento me puse a indagar, que era, la tradición no es la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Después de una serie de búsquedas y demás, encontré que había sido parte de un discurso en el Parlamento francés de Jean Jaurès, que era un pacifista que no quería que Francia entrara a la guerra, a la Gran Guerra. Y por supuesto los conservadores no lo escucharon. Entonces él como socialista reclamaba que los conservadores, que dicen ser los guardianes de la tradición, estaban por destruir el país y que había que transmitir el fuego de lo que había sido, bueno, las mejores tradiciones de Francia. Pero bueno, es interesante cómo esto siempre hace que los más perjudicados sean las clases subalternas. Los que murieron en todas las trincheras del 14 al 18, los que padecieron la gripe española y la tuberculosis y el tifus después de esa guerra infame, fueron los pobres, fueron los que iban a morir, a ser mutilados, a morirse de enfermedades y demás. Entonces, volver, si esta es la tradición, si el del pasado tomamos solo una parte, vamos a tener un determinado presente que va a estar en línea directa con esa selección, no con el pasado, con la tradición, con la selección que se hace en el bloque dominante. Y esa tradición la recibimos muchas veces sin ningún tipo de posibilidad de pensarla. La recibimos en las familias, cuando nos cantan canciones de cuna, cuando nos cuentan cuentos, las recibimos en los lugares, en las instituciones. Hay cosas que no es todo malo, ¿eh? Hay cosas que son muy nutritivas, que son importantes, esa pertenencia a una comunidad es importante y demás. El tema es cuando empezamos a discutir intereses y qué lugar tenemos en esa sociedad. Nos transmiten la lengua, aunque en nuestro caso es la lengua del invasor, pero bueno, somos también descendientes de los invasores. Fíjense la mezcla que tenemos. Eh, bueno, y para que ese poder se mantenga, el del bloque hegemónico, esa tradición también debe ser reinterpretada por ellos mismos, trabajada. De golpe tienen que descartar áreas porque no les conviene, que en este momento puede empatizar con una determinada situación. Ahora no se me ocurre un ejemplo, pero podemos encontrar varios. Cuando de golpe bueno, qué sé yo, se me ocurre, es muy bizarro esto. Eh, pero fíjense cómo el presidente el otro día recurre a una película y la tergiversa. Yo no sé si no la entendió como dicen muchos,
sino si no la tergiversa para transmitir su mensaje. Habría que ver bien cómo es eso. Pero una película muy cara a los chicos, piensen que nosotros, nuestra tradición, también es toda la cultura de masas del siglo XX, no solo la tradición del siglo XVIII, XIX, lo que sería el folclore, sino que ese folclore también ha ido siendo trabajado por las clases subalternas, pero también por la hegemonía. El caso del tango. Era una cuestión prostibularia, marginal, pero fue un producto que se cocinó en los arrabales, en los conventillos, entre criollos, desplazados, negros, africanos e inmigrantes, que era despreciado absolutamente por las clases altas, hasta que el rebote le llega desde París y pasa a ser parte de los salones y entonces se exalta de una manera eh, dulcificada y no y intentan sacar el componente revulsivo y de mestizaje muy grande. Es muy interesante el trabajo de Slotnick sobre esto. Es visto desde el bloque hegemónico, a ver cuánto nos falta. Tenemos un rato todavía. No quiero extenderme en cada punto. Visto desde el bloque hegemónico, es un pasado que se ratifica en el presente y que da indicaciones al futuro. Nosotros podemos hacerlo también, pero en nuestro sentido, ¿no? Como contestación a esto. O sea, vuelta. ¿Qué parte del pasado elegimos? Las instituciones. Las instituciones se van conformando y van adquiriendo determinados roles a lo largo del proceso, de cada proceso histórico. Las instituciones no son solo el Congreso, la universidad, la presidencia de la República, las gobernaciones, son también, por ejemplo, para algunos antropólogos, las grandes instituciones son el lenguaje. Fíjense cómo la Academia Española transforma el castellano, que era una de las lenguas regionales, si bien la dominante, en la exclusiva lengua de España y nos la quiere imponer a nosotros también. Eh, Todo ese tipo de instituciones nos pueden conformar, son parte de la práctica y de la transmisión de ese pasado selectivo. Ahora, fíjense que es muy interesante en este momento particular, y que leía una publicación, creo que no es en Infobae, hay un recorte en Instagram. Eh, la sociedad argentina valora en este momento, como el de las instituciones que valora más, es la de la universidad. Porque encima estamos siendo parte de de una búsqueda contrahegemónica. Es muy interesante esa dinámica, como una institución del pensamiento crítico que se ha mantenido autárquica, es denostada, peleada, desfinanciada y transformada en enemigo por un bloque dominante y por el personaje que eligieron y que elegimos, o no, no yo, pero como sociedad, eh, para ocupar un cargo expectable como el de presidente. Todo este aparato, tanto estatal como paraestatal, que son la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, las distintas religiones son parte de esas instituciones que transmiten una determinada hegemonía también. Hay casos, la, la, no quiere decir que todos los miembros de esas instituciones sean portadores y sostenedores de la hegemonía, pero las instituciones en tanto tal sí lo son. También hay movimientos contrahegemónicos dentro de las mismas instituciones, tanto religiosas como laicas, estatales como no estatales. Las formaciones. Este es un concepto más extraño de todos, pero son todavía no instituciones, pero que pueden convertirse en instituciones. Son como movimientos, tendencias que se van configurando, que todavía no tienen una forma más o menos estable ni definida,
pero de las que pueden ir emergiendo tanto elementos para renovar la hegemonía como para contestarla o desplazarla. A veces, qué sé yo, pienso, movimiento de los curas del tercer mundo, una iglesia, una institución tan conservadora como la Iglesia Católica, surge una formación que no tiene un encuadre dentro de la estructura de la Iglesia Católica es absolutamente vertical, la infalibilidad del Papa, etcétera, 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 y tenemos movimientos contestatarios dentro de ellos mismos. Supongamos que se hubiera dado un cisma y se hubiera generado otra iglesia católica no romana en América Latina, con su versión de la Biblia, que de hecho en los años 70 había una Biblia latinoamericana, por supuesto la jerarquía eclesiástica en consonancia con la dictadura la borró del mapa, había obispos, Jaime de Nevares, Angelelli, Devoto, el mismo Novak en Quilmes. Había toda una cosa así. Y esas formaciones a veces configuran después una institución, se consolidan, no digo que se cristaliza, pero se consolidan como institución. Es una formación intermedia. Y vuelvo, pueden ser para consolidar en otro momento la hegemonía que se está perdiendo o que se está empezando a cuestionar, o puede ser realmente un movimiento contrahegemónico más importante. El pasado y la cultura y la tradición. Hay elementos de esa cultura que es dominante, hay otras que son parte del pasado que son residuales y hay otras que emergentes, que tienen que ver con estas instituciones y con esas formaciones también. Las definiciones sociales, las tradiciones, las instituciones y las formaciones. Las interrelaciones dinámicas que se dan en la sociedad. Vuelvo, estas grandes instituciones o formaciones o conjuntos no dan cuenta de la totalidad de los movimientos que hay adentro mismo de ellas, como estamos viendo. Entonces, siempre va a haber una dinámica que va a estar por fuera de lo que se supone que esa institución, esa formación o esa tradición impone. Y es donde surgen también las contrahegemonías. Vamos a ver un poco lo dominante. Son lo que el bloque hegemónico considera lo trascendente, los discursos ya instituidos, las grandes, lo que tiene que ver con las instituciones consolidadas, sobre todo las más conservadoras, eh, la historia oficial, cierto discurso académico, ¿no? Que valida lo dominante, pero bueno, también, si fuera absolutamente estático y conservador como el antiguo régimen en Francia, se viene la revolución, porque en algún momento van a empezar a rodar cabezas. Pero eso dominante, que no da cuenta de la totalidad del poder, pero es lo que le da la forma principal. Lo residual. En el pasado, en las tradiciones no es tradición, porque la tradición eh, está en el presente. En el pasado queda algo que ya se convierte en arcaico y no tiene operatividad sobre el presente. Entonces, en general, todos los discursos lo olvidan. Es lo que queda en el pasado, de manera absoluta. Lo residual es diferente. Es algo que pervive, que a veces molesta, que a veces se quiere transformar en arcaico, depende si es operativo o no, porque todo lo que tiene que ver con el pasado, con la tradición, con el patrimonio, con los bienes que heredamos de nuestros antepasados, tanto en lo individual como en lo colectivo, en algún momento pueden perder el sentido que tuvieron en el pasado o el sentido por el que los conservamos y pasa a ser importante, por ejemplo, que yo, una rebelión del común, ¿por qué se silenció? Porque la verdad es que es cuestionar al poder, ¿no?
cuántos elementos se han silenciado del pasado, esas cosas que de alguna manera perviven, ¿eh? que tenemos que ver qué operatividad tiene también como elementos contestatarios. ¿Eh? ¿Ven lo que dice acá Williams? Lo residual puede presentar una relación alternativa e incluso de oposición con respecto a la cultura dominante. Por lo tanto, la cultura dominante va a tratar de incorporar lo residual, transvestirlo, transformarlo o resignificarlo para su propio beneficio. Yo no sé si se acuerdan muchos que con el intento de clausura de la revisión del terrorismo de Estado, Menem había querido demoler la ESMA, hacer un parque de la unidad nacional con un monumento a esa bendita unidad. O sea, ahí algo que no podía dejar de estar presente, porque el trauma es un residuo muy potente, y era muy reciente encima, las clases dominantes los quieren borrar. Hoy el discurso negacionista está en pleno auge otra vez. Y por otro lado, de ese residuo, incluso en algún caso de algo arcaico que se pueda recuperar, eh, hay nuevos significados, nuevos valores que transforman. Por eso decíamos que siempre, aún la contestación o la contrahegemonía surge de un determinado contexto hegemónico para contestarla, para tratar de desplazarla, o lo que la correlación de fuerzas consiga producir. Entonces, de esa cultura emergente o de esos elementos emergentes de la cultura, vamos a ver qué cambios se pueden operar a favor de las clases subalternas. Eh, y dice Williams que sería importante poder detectar las preemergencias. Desde ciertos malestares, digo, estoy pensando en voz alta porque no lo alcancé. Hoy cuando estaba releyendo esto, en algún momento me apareció, pero no tuve tiempo de pensarlo, pero vale la pena. Fíjense la enorme potencia que tuvo el fin de semana, que tuvo para la sociedad en este fin de semana la muerte del Indio Solari. Realmente me parece que es un fenómeno que va a haber que seguir, porque hay cosas muy, muy impresionantes en todo esto y que nos va a permitir también mirar con otra luz cómo fue todo este proceso, en este caso de los redondos de Arcota o la figura de el Indio Solari, con su poesía que era críptica, pero que era seguido por muchas personas. Y había un personaje, un hombre que le hacen un reportaje así en un notero en la Plaza de Mayo el sábado, y dice, yo que era de Quilmes, contaba, y que era de un barrio popular, que estaba siempre en la esquina con otros pibes, y se nos hablaba cada uno, al chorro, al drogón, a esto, al otro, y como que él se sintió interpelado, él y otros, y pudieron salir de un determinado escenario porque tuvieron acceso a la poesía, tuvieron acceso a un universo simbólico que no pocos tienen. Y fíjense otra cosa, ya dentro de las instituciones, lo primero que borra este gobierno cuando asume en el verano ya del 2024, corta todos los programas socioculturales y desfinancia en gran medida las orquestas infantiles y juveniles, que eran el lugar donde muchos chicos de zonas vulnerables, de barrios populares, que no tenían demasiada posibilidad de acceso a bienes culturales, encuentran un universo que desconocían. Y eso es lo primero que se corta. Entonces, hay que ver bien dónde aparecen esas emergencias, porque en todo caso nuestro deber, si somos militantes o somos intelectuales, es cómo podemos hacer para acunarlas
para fortalecerlas para que puedan terminar de emerger y de operar en beneficio de la sociedad en su conjunto, sobre todo de los sectores más vulnerables, más subalternos. Después hace que ya se nos estamos quedando tiempo, un recorrido por las estructuras del sentir la llama. Que básicamente, para no hacerla muy larga, ya esta hora de la tarde es un poco tarde, es como toda esa cuestión hegemónica, esa cuestión que las instituciones, las formaciones, eh, los discursos, lo social, es encarnado por los sujetos. Obviamente que no va a ser de la misma manera, pero pasa a ser parte, en gran medida, muchos de esos discursos hegemónicos, de nuestro propio sentido común. Lo encarnamos también, ¿eh? Entonces, hay que ver, y por eso hay que pensarnos en este tipo de situaciones, porque muchas veces reproducimos cosas que incluso van en contra de nuestros intereses y de nuestros sentimientos más profundos. Entonces, la cultura, como un proceso de interacción, dice William, de conflicto, ya hemos hablado, de tensión incómoda, de disturbio, de malestar, de resistencia, a veces de atasco, de cruce, de mezcla, es tan rico que nosotros ahí tenemos que tener una sensibilidad cada vez más fina, y más en épocas como esta donde nos tienden a segmentar cada vez más y a dominar casi sin... Nos pegan palazos también en la Plaza del Congreso, pero eh, se desactiva mucha resistencia. Muchas personas dicen, ¿cómo puede ser que en el estado en que estamos no hay una reacción más importante? Veamos qué pasó en el velorio del Indio, veamos qué pasa los miércoles en el Congreso, veamos qué pasa en algunos otros recitales, veamos qué pasa en las peñas, veamos qué pasa con estos movimientos ciudadanos como el de Tras la Sierra. Es muy interesante que un grupo de ciudadanos vaya a rescatar a 2 siglos de distancia un movimiento insurgente, podemos decirlo, ¿no? Pues parecía que todo empezó con el Cabildo Abierto del 25 de mayo. ¿No? Tupac Amaru se había revelado, Tupac Amaru, perdón, en 1809 y fue descuartizado. Y me enteré la vez pasada, no sé si lo supe o si no lo recordaba. Parece que Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey, el único que no tiene una calle en Buenos Aires, lo cual me aterroriza que tengamos calles con nombres de virreyes, o sea, de los representantes del déspota que nos mandaba, ¿no? Que nos condicionaba. Um, que operó en el Alto Perú y fue uno de los que reprimió la sublevación, donde ya estaba Juana Zurduy y su marido, Valdivia. Bueno, esas estructuras de sentir también, además de que nos pueden colonizar, podemos ser colonizados por las estructuras hegemónicas, también es donde tenemos que rescatar las posibilidades de contestar o de pensar en alternativas. Y ahí empiezan a jugar, sí, y ustedes son todos, casi todos de la licenciatura en folclore, aunque están teniendo obligados a cursar una materia de arte y pensamiento latinoamericano, pero bueno, folclore siempre está asociado también al arte, al baile, a la celebración, a la danza, a la música. Eh, el arte muchas veces siempre tiene una cuestión disruptiva. No, no, aunque sea arte tradicional.
Yo tenía una estudiante hace los primeros años, hace más de 10 años, no, hace 10 años aproximadamente, que decía que el folclore ella la veía como resistencia. Era muy interesante porque uno tiende a ver la parte de la tradición que sostiene la hegemonía. Y el folclore, de alguna manera, en ciertos medios de comunicación, en las instituciones, que yo aprendía folclore sin saber por qué, pero teníamos materia de folclore en el primario y en el primer año del secundario todavía persistió. Pero esa parte de resistencia, esa parte de lo popular que se niega a ser avasallado por la cultura dominante, es muy interesante. Las manifestaciones actuales y siempre el arte tiene un, ¿cómo es que decían los lingüistas? Hay una revolución en el lenguaje. La poesía genera una revolución en el lenguaje. En generar una metáfora, y vale lo mismo para las artes visuales, para la música o para otras, para la arquitectura, si lo consideramos un arte y no una práctica, eh, que genera una revolución que muchas veces bloque hegemónico tiende a capturar para esterilizarlo, pero otras veces ayuda ¿eh? a generar cuestionamientos a ese orden y en algunos casos ayuda y sostiene y nutre a los movimientos contestatarios. En esto, las presiones y las reacciones a lo vivido como lo inexorable, como lo impuesto por el bloque hegemónico. Y tarde o temprano altera los límites de esa hegemonía que solo parcialmente puede incorporarlo. Va a tratar de capturarlo, pero en gran medida no lo va a hacer. Digamos, pasó vuelvo, con el arte popular cuando se ningunea o cuando se transforma en solo folclore, entre comillas, o sea, como una cuestión descafeinada, ¿no? Pasó con las vanguardias europeas del principio del siglo XX, con tantísimos movimientos culturales y artísticos que generan un plus de sentido, una revolución en lo establecido que puede llegar a colaborar en cuestionarlo. No es de por sí, el arte no va a transformar la sociedad, el cine no va a transformar la sociedad, pero piensen cuánto valor ha tenido el acorazado Potemkin en la Revolución Rusa para sostener los primeros años de la Revolución Rusa. Después ya fue cooptado por Einstein, fue cooptado por Stalin y hace Iván el Terrible en los 30, es muy tremendo, ¿no? Del héroe colectivo al héroe individual. Fíjense cómo una determinada hegemonía también altera un proceso revolucionario eh, y demás. Bueno, terminen de leerlo porque no vamos a hacer, ya estoy un poco, y cualquier cosa lo vamos comentando. Pero bueno, termina con esta imagen, con la selección del texto, la versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición e identificación cultural y social. Veamos qué tradición es o qué segmento del pasado conseguimos traer para que ayude a configurar la sociedad de otra manera. Y vuelvo a insistir, en este momento donde la hegemonía es brutal, hay un comentario que quería hacerles también. Eh, por diversas cuestiones, estoy viendo, se los decía hace un rato, la génesis de esta eh, oleada de ultraderecha que está dominando la escena como oposición o como gobierno, cómo los partidos tradicionales de derecha en muchos países los está obligando a radicalizarse para no perder espacio. Vox en España es un ejemplo muy típico. Como en Inglaterra hay una presión espantosa contra la inmigración, cuando ellos se metieron en todo el mundo destrozando sociedades enteras. Pero bueno,
hay una manipulación del discurso muy interesante, pues una selección es de esto que habla este hombre. Y aparentemente ahora hay un estudioso, no, se me fue el nombre, que tengo que empezar a leer, que habla de 4 olas de ultraderecha. La primera es el fascismo clásico en Europa, que tuvo sus versiones en el resto del mundo, aún en partidos importantes en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, en muchos países, en el Extremo Oriente, bueno, con el Imperio japonés, que hablar. La segunda ola se refiere al macartismo y el anticomunismo norteamericano, con su correlato en muchas dictaduras latinoamericanas, africanas, incluso algunas asiáticas. La tercera ola es más económica, ya fíjense que el Estado empieza a perder su centralidad en el discurso dominante del mundo, que sería la ola neoliberal posterior a la caída del muro de Berlín, cuando ya el capitalismo se queda sin un oponente geoestratégico. Yo no creo, soy de los que no cree que el comunismo de Rusia fuera un verdadero comunismo, pero sí era un poder que contrarrestaba el avance total del imperialismo norteamericano, del capitalismo. Es el que generó en gran medida el sostenimiento del estado de bienestar, de los distintos estados de bienestar en América Latina y sobre todo en Europa, que fueron los más poderosos, que siguieron capturando renta de sus ex colonias a lo pavote. Eh, y esta cuarta ola viene después de la infernal concentración económica que se produce a partir del crack de la burbuja inmobiliaria en 2008, que generó un salvataje en Estados Unidos y en Europa de los bancos, permitió que muchos capitalistas capturaran cada vez más renta, que no pagaron un costo por el precio los disparates de los productos secundarios, de esos productos financieros que solo generan burbujas porque no tienen ningún anclaje con la economía real. Y esa hiperconcentración permitió a su vez un rapidísimo desarrollo de redes sociales, de plataformas, una economía de plataformas, que es lo que Varoufakis dice que ahora son los nuevos señores feudales, los tecnofeudales. Eh, y en el último tiempo el desarrollo de la inteligencia artificial, para lo cual también recomiendo mucho a Miguel Benazayán y su grupo de estudios, que a un lado y otro del Atlántico están trabajando mucho en pensar cuál es el presente y de qué manera no ser colonizados por la IA, por las redes sociales, poder saltarse del dominio de estos algoritmos, poder también saltar o no quedar atrapado por el sesgo de confirmación, que es algo de esto que cuando hablamos de sentido común afecta mucho el sistema de creencias individual o de pequeños grupos. Yo creo que es el mayor logro que está teniendo este postcapitalismo de ultramagnates, y este nuevo estadio hegemónico que es tan difícil de revertir, pero que tenemos que hacer el esfuerzo de por lo menos pensarlo en principio para encontrar los caminos alternativos. El sesgo de confirmación es el que a nosotros siempre nos gusta que coincida, que nuestro punto de vista sea bien recibido, sea valorado y sea aceptado. Todos nos encanta tener la razón. Pero nosotros también tenemos el deber de cuestionar esto que decía hace un rato, nuestros propios supuestos. O en gran medida son impuestos, ¿no? Son tomados como el orden natural de las cosas cuando no hay en lo humano, no hay nada natural. Entonces, el sesgo de confirmación se refuerza con el algoritmo. Yo empiezo a recibir solo lo que estoy buscando y cada vez se refuerza más
ni posible aislamiento, o tienden a reforzar el aislamiento de los individuos para que se queden con que el entretenimiento sea individual, que la conversación sea solo entre gente que piensa igual, para que mucha gente solo converse con la inteligencia artificial y se psicotice, porque el gran peligro es ese, psicotizarse. Ustedes vieron los que consultan con la inteligencia artificial, yo a veces busco datos, siempre te dice qué lindo que sos, qué tanta razón que tenés, me encantó ayudarte a encontrar este dato que buscabas. ¿Eh? Ojo con la inteligencia artificial, no confíes demasiado en ella. Eh, Cualquier cosa, en algún momento hacemos algún grupo de estudio, algún encuentro, seminario sobre estos temas, pues la verdad es que vale la pena seguir pensándolos y seguir pensándolos entre gente que sea capaz de no darse la razón acríticamente, sino de pensarlo un poquito más. Así que bueno, nada, quería llegar hasta esto, va a ser casi, sí, pues tendremos que hablar un poco pero lo hablan también en la materia, en la otra materia de Paula, de la comercialización, qué sucede con los bienes culturales y con los bienes del patrimonio, también en estas guerras que están aconteciendo, pues es un tema muy presente, qué sucedió en Yugoslavia, por ejemplo, en la ex Yugoslavia. Hablamos en alguna oportunidad del bombardeo a la biblioteca de Sarajevo, del bombardeo a Dubrovnik, lo que hacen tanto el ISIS como el ejército de los Estados Unidos con los sitios arqueológicos de la Mesopotamia o en Siria, lo que está haciendo Israel en Gaza, el Líbano o en la propia Palestina. Hoy están bombardeando la ciudad de Tiro, es una de las ciudades más antiguas del planeta. Así que bueno, presente difícil, pero tenemos el maravilloso deber de pensar en un futuro posible, mejor. Bueno, esto. Eh, Gracias. no, por favor. Eh,